Buenos días. Hemos terminado nuestra sesión de iglesia con una enseñanza acerca de Juan el Bautista. Es una enseñanza navideña, por cierto, pero que realmente muy pocas personas lo ven y muy pocas personas la narran en estos días. Y queríamos compartirles lo que hemos aprendido durante esta mañana. Para eso voy a leer la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Esa historia ustedes la pueden encontrar en Lucas capítulo 1 y si me pueden acompañar desde el versículo 5, yo tengo la versión Reina Valera. Entonces voy a leer y le voy diciendo cuando cambie de pasaje. Juan capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pasemos ahora, por favor, a el versículo 57. Lucas capítulo 1, versículo 57. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios
había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaban con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló diciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esa es la historia. Pero quiero puntualizarles las cosas que aprendimos esta mañana en nuestro grupo. Y para eso tengo una pantalla que quiero compartirles, que es una presentación que me gustaría que por favor la siguieran. ¿Por qué el nombre Jehová es dador por gracia? Todos nosotros conocemos el nombre de Juan como un nombre común y corriente, y hay muchas personas que se llaman Juan, Juan Camilo, Juan David, Juan Carlos. Pero Juan es un nombre que leemos nosotros en el griego o en cualquier otra lengua, pero que en el hebreo tenía una significancia. Y era Jehová es alguien que da por gracia, porque quiere, porque le gusta. Así que Jehová da porque tiene gracia para hacerlo. Eso es lo que significa el nombre Juan. Ahora, para que entendamos un poco el contexto de lo que hemos leído, quiero referirme a este versículo en Mateo, a estos versículos en Mateo capítulo 11, 10 y 11. Cuando Juan estaba en la cárcel, había sido tomado preso por Herodes, él envió a unos compañeros suyos para que le preguntaran al Señor Jesús si él realmente era el Mesías. Entonces el Señor Jesús lo tranquilizó mandándole a decir, la Escritura dice que verán los ciegos, caminarán los cojos, etcétera, 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 etcétera. Y eso se ha cumplido. Ese mensaje ni más ni menos estaba diciendo, sí, yo soy el Mesías.
gracias por la labor que has hecho. Puedes sentirte tranquilo. Has cumplido con lo que Dios te ha dicho que hagas. Entonces, cuando los que fueron de parte de Juan se marcharon, el Señor Jesús le dijo a los que estaban con él, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y les dijo, de cierto, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así que si nosotros quisiéramos invocar el nombre de alguien que fuera mayor, que sea superior al Señor Jesús, tendríamos que invocar el nombre de Juan el Bautista, porque hasta ese momento, de todos los que habían nacido de mujer, nadie era mayor que él. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni José, ni Elías, ni Isaías, ni María, ni José. Ninguno era superior a este hombre delante de Dios. Y eso está de acuerdo con la profecía o con la anunciación que el ángel le dijo, este será grande delante de Dios. Eso era lo que el Señor Jesús estaba diciendo, nadie mayor que este. ¿Por qué? Porque este es mi mensajero, el que va delante de mí. Y ahora le dice otra cosa más interesante, bueno, más fuerte. Porque todos los profetas y la ley, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento, profetizaron hasta Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces le sigue diciendo, y si quieren recibirlo, si quieren entenderlo, él es aquel Elías que había de venir antes de la llegada, de la primera llegada del Mesías. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así que, hablando de Juan el Bautista, tengo dos cosas que necesitamos aprender de la historia que acabamos de leer. La primera, su motivo. El motivo por el cual él fue traído. Y lo segundo, ¿cuál fue su misión? Porque no vino al mundo simplemente porque sí, así como ninguno de nosotros nace porque sí. Todos tenemos algo que venimos a hacer en este mundo de acuerdo con la voluntad de Dios. Él también tenía una misión, pero la misión de él era una misión muy específica. Y por eso quiero que revisemos ambos. Miremos con respecto al motivo. Miren lo que, voy a repetir un poco lo que Zacarías dijo cuando él pudo hablar y bendecir a Dios. Dijo, bendito el Señor Dios de Israel. Que todos sabemos que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé, como quieran ustedes llamarlo, que en el hebreo normalmente, en el arameo, en el hebreo más que todo, el nombre es 4 consonantes que se pronuncian como un suspiro, como un, pero que se le han colocado unas letras y entonces por eso suena Jehová o suena Yahvé. Pero el asunto es que bendito el Señor Dios de Israel es este Yahvé, este Jehová. Ahora, ha visitado, ha ido a mirar, ha estado pendiente y ha redimido a su pueblo, o sea, ha pagado por su pueblo y nos levantó, pasado, un poderoso Salvador que viene de la casa de David, su siervo, porque así lo anunció a través de sus profetas, y quiero que escuchen esto, desde el principio. El libro que habla del principio se llama Génesis, o sea que este poderoso Salvador fue mencionado desde Génesis por los profetas. Él es la salvación de nuestros enemigos de la mano de los que nos aborrecieron, de los que nos odian, de los que odian al pueblo de Dios, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto,
No es porque los padres hayan hecho algo, sino porque Dios ha tenido misericordia. Y por tener misericordia hizo un pacto con ellos, un pacto de salvación, porque el que venía era un salvador. Así que en el Génesis se menciona que vendría un salvador para todo el mundo, y ahora también los profetas del Antiguo Testamento mencionan que hay la venida de un salvador, y ahora tenemos al último profeta del Antiguo Testamento diciendo, o va a decir, el salvador ha llegado, porque ya nos fue levantado. El verbo nos levantó está en pasado. Habla del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, de que les iba a conceder la libertad de sus enemigos para que le pudieran servir sin tener ningún temor. Pudieran servir a Dios sin tener ningún temor. Porque iban a obrar en santidad y en justicia delante de Dios, del Señor Dios de Israel, y le iban a servir por toda la eternidad, por todos los días en que Israel existiera. Esa es la explicación. Ok. Resumiendo, les dice que Dios envió su Salvador y que su Salvador tenía estas características. Poderoso como él. Salido de su pueblo, porque salió de David. Que había sido anunciado una y otra vez desde el Génesis, cuando se dijo que iba a ser hijo de mujer, y todos los profetas hablaron de la venida, que su labor era libertarlos de los enemigos, de sus adversarios, del que provocaba temor en ellos. ¿Para qué? Para cumplir con un pacto que Dios había hecho con Israel, solo por misericordia, no porque Israel fuera lo mejor, sino porque Dios tenía misericordia. Y que Dios, este Salvador poderoso, era alguien que les iba a mostrar lo que significaba vivir consagrado a Dios en santidad y en la justicia, no de los hombres, sino la justicia de Dios. ¿Cómo? Porque este Salvador iba a cumplir con morir por el pecado de todos nosotros. Fíjense bien que él habla de un Señor Dios de Israel. Está hablando de Jehová, el Dios de Israel. Que ese Dios envía a su Salvador y que lo levantó, que ya existía. Y ciertamente ya existía el Señor Jesús, solo que en el vientre de su madre María. Porque cuando este niño nació, el Señor Jesús ya tenía 3 meses en el vientre de su madre. Este Señor Jesús tenía 3 meses en el vientre de su madre. Ahora, ¿cuál es el motivo de enviar a este Salvador y el motivo de la vida propia de este señor Juan? Pues es el motivo que tenía Dios para Israel. Le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días. Israel fue el pueblo escogido por Dios para su servicio. Que no le sirvan o que no le hayan servido a Dios, eso no quiere decir que el motivo por el cual fueron escogidos no fuera servicio. Y tampoco quiere decir que no lo van a hacer. Lo van a hacer. Y por una eternidad. Y si ustedes leen a Apocalipsis, se darán cuenta que Dios lleva a cabo su voluntad hasta el punto en que Israel completo como pueblo se convierte a Dios para ser su servidor. Su servidor. Así que el motivo o la motivación de este niño que iba a nacer iba a ser servir a su Señor, a su Dios. Ok.
Eso nos lleva a la misión. Porque en el versículo 66 podemos leer que las personas que estaban alrededor, los vecinos, los otros sacerdotes, de pronto hasta el sumo sacerdote estaba ahí. La pregunta que tenían es, entonces, ¿quién es este niño? ¿Quién puede ser, pues, este niño? Así que, como Zacarías había recibido el anuncio y las personas no habían podido escucharlo porque este anuncio le fue dado mientras él estaba dentro del lugar santo, al lado del horno del incienso, nadie más lo había podido escuchar. Y como había quedado mudo por su incredulidad, este anuncio tenía que ser dicho a los que estaban alrededor para que entendieran no solamente que este niño era el precursor del Mesías, sino que ya el Mesías estaba en la tierra. Fíjense la maravilla. Vayamos al anuncio. ¿Cuál fue el anuncio? Miren las palabras que están resaltadas porque son importantes. El ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué fue lo que él escuchó? Él escuchó el nombre de Juan en hebreo y entendía claramente que Juan significa Jehová es un Dios que da por gracia. ¿Qué entendió? Recibo un hijo no por mis merecimientos, no porque yo sea alguien que me comporte bien o porque sea un sacerdote, sino porque Dios tiene misericordia de mí. Es por gracia que Dios me da a Juan. Y tendrán gozo y hay mucha alegría y se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Lo leímos. El Señor Jesús dijo, de los que han nacido de mujer, nadie es más grande que Juan delante de Dios. Uno puede ser grande delante de un montón de personas. Puede ser presidente de la República, puede ser presidente del país que tiene mayor armamento, puede ser presidente de Irán, puede ser presidente de Israel, puede ser el presidente de China. Pero grande delante de Dios, esas son palabras mayores. Grande. Y el Señor Jesús, luego, 30 años después, ratifica, este hombre es el más grande de los que han nacido. Siguiente parte. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, o sea, será controlado por el Espíritu Santo, tendrá el control de Dios en su vida todo el tiempo. Y fíjense, desde el vientre de su madre. Y todos sabemos la historia cuando María llega a visitar a Elizabeth y el niño da una vuelta en el estómago de su mamá. Bueno, no en el estómago, pero en el vientre de Elizabeth. Porque el niño reconoció por el Espíritu Santo que esa que había llegado tenía en su vientre una mórula insignificante, microscópica, pero que ya era el Hijo de Dios, el Señor suyo, aquel a quien él tenía que ser precursor. No se lo dijo a nadie, sino el Espíritu Santo. Y luego, en su ministerio, cuando él creció y empezó a trabajar en el desierto y empezó a llamar a las personas, lo llamó a hacer lo que era el ministerio. Muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, porque la palabra que él predicó siempre fue: arrepiéntanse, vuelvan a Dios, porque ustedes están caminando en un camino de perdición. Todo lo que hacen en sus vidas es un camino de perdición. Arrepiéntanse, bautícense para que ustedes puedan tener una nueva manera de vivir. Bautícense en el Espíritu Santo.
tienen la necesidad de voltear sus ojos hacia Dios. El bautismo en agua solamente reflejaba que se sumergían en aquel que podía lavar sus pecados, y cuando salían a una nueva manera de vivir, una manera en la cual miraban a Dios y dejaban la antigua manera de vivir en el agua, lavada por Dios mismo. Entonces le dice, tú irás, ahora la misión, irás delante de él. ¿Quién es ese él? Es el Señor Dios de ellos, o sea, el Señor Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová. O sea que este muchacho, este niño, iría delante de Jehová. Pero nosotros sabemos delante de quién fue que fue. Delante del Señor Jesús. O sea que el Señor Jesús es el mismo Jehová. Oh, interesante. La esencia de Dios estaba en este niño Jesús, aunque su vida fuera la vida de un humano. Nunca jamás el Señor Jesús perdió la esencia, el ser de Dios. Solo que no lo usó mientras como humano vivió. Por eso el Espíritu Santo hacía en él lo que él no podía hacer como humano. Es lo mismo que hizo sobre Juan. Así que ahora ya Zacarías sabía que este niño iba a ser el precursor del Mesías que ellos estaban esperando, que era el que los iba a libertar de su adversario. Ahora, ¿con qué poder? Con el poder del Espíritu y el poder del Espíritu de Elías, de la manera en que Elías, con toda su pasión y su potencia, predicó de Dios. ¿Para qué? Para que los corazones de los padres se volvieran a los hijos. Ya los padres no querían enseñar, no que les enseñen en la sinagoga, no yo me dedico a trabajar, no yo me dedico a otras cosas que tengo que hacer, que los enseñen en la sinagoga, que les enseñen en los colegios, porque ahora tenemos ciudades donde podemos hacer eso. Qué chévere, ¿no? Parece que la pandemia fuera un instrumento usado por Dios para que los padres se vuelvan a los hijos y vuelvan otra vez a asumir sus responsabilidades de enseñanza. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Oigan, padres, vuélvanse de la rebeldía contra Dios a ser prudentes como son los justos, aquellos que se vuelven hacia Dios. ¿Por qué? Porque se vuelven preparando el camino al Señor para un pueblo que esté dispuesto a escuchar a Dios. Ese fue el anuncio. Eso fue lo que Zacarías guardó durante 9 meses mientras nacía ese niño. 9 meses y 8 días después, él les dice a todos los que estaban con él, ahora les voy a decir lo que ese niño va a hacer. ¿Por qué? Es que a mí me lo dijeron. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Por qué serás profeta? Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Tengan en cuenta el titulito en rojo, profeta del Altísimo, el que habla en nombre del Altísimo. ¿Cómo puede ese niño, o cómo iba ese niño a hacer eso? ¿Cómo ese niño iba a ser el último profeta del Altísimo? Bueno, no es porque él fuera el más inteligente, no es porque él fuera el más duro, no. Es por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por
la entrañable misericordia de nuestro Dios. La misericordia es algo que es inherente a Dios, está en sus entrañas. Así que Dios es misericordioso porque Dios es misericordia. Y por esa misericordia, Él estableció que el trabajo de este niño era ir delante de la presencia del Señor, ir delante de su presencia, ir a preparar el camino para cuando Él llegara y predicase, para que el pueblo pudiera mirar que necesitaba volver a ver hacia Dios. Recuerden, hasta que el Señor Jesús llegó, Dios no había hablado a Israel por más de 400 años. Así que el Bautista estaba diciéndole al pueblo, por favor, vuelvan y miren las escrituras, vuelvan y miren lo que Dios les ha dicho, miren lo que es Dios. Por favor, háganlo. Esa era la preparación. ¿Por qué? Porque necesitaban entender que el Altísimo se iba a convertir en un bebé que iba a crecer como un hombre para poder dar salvación. Por eso la condición de un profeta del Altísimo es aquel que por misericordia es colocado a preparar el camino para que otros vayan a Dios. ¿Cómo se hace eso? Para eso están los paras que aparecen ahí. El primer para, enseñar, dar conocimiento de salvación. Es necesario que le digamos a las personas, miren, dice la Escritura que el Mesías va a venir en el tiempo de Juan. Para nosotros, dicen las Escrituras que el Mesías ya vino, que el que estaba preparado para venir vino. Hay que enseñarles a las personas, no las rezanderías, no las filosofías, no las sutilezas, no los sacramentos, no las reliquias, no las tradiciones, ninguna de esas cosas son importantes. Lo importante es que hay un mensaje de salvación que las personas deben entender. No se puede ganar la salvación. La salvación es un regalo. Y es un regalo porque no lo tienes. No lo puedes adquirir. Y no te lo puedes ganar. A Dios, en su misericordia, le dio por regalarse por nosotros. No me pregunten. Así es. Y les va a parecer lo más tonto que hay. Pero es la salvación de Dios. No busques otra salvación. No existe. Delante de Dios no existe. El Señor Jesús dijo, nadie viene, no va, viene al Padre, sino por mí. Nadie va a Dios sino por Dios. No existe nada que pueda llevarte a Dios sino Dios. Así que si no vienes a donde el Señor Jesús, no llegarás al Padre. Así de fácil, así de sencillo. La salvación de Dios radica en Jesús. Ahora bien, Jesús es el Señor, es Dios. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar que Jesús es Dios. Y cuando tú aceptas que Jesús es el Señor de tu vida, aceptas que es tu Rey. Y por lo tanto, tú eres un súbdito del reino de Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor es salvo. Así es. ¿Salvo de qué? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Que se salvara del Imperio Romano, que se salvara de la crisis económica, que se salvara del COVID, que se salvara de la muerte. Tampoco, es superfluo. Todas esas cosas son las que enmarañan el verdadero enemigo que tenemos.
Ese enemigo está claramente establecido aquí. Perdón de sus pecados. Tu enemigo es el pecado. Y Jesús vino a morir para que tú y yo tengamos perdón de nuestros pecados. Lo demás es lo de menos, como dice el dicho. Eso es lo que debía enseñar este profeta del Altísimo y es lo que nosotros debemos entender de su misión. Su misión tiene, primero, enseñanza. Segundo, ejemplo. Él debía dar luz. Él debía ser el que mostrara lo que estaba enseñando. La enseñanza sin el ejemplo no sirve. La fe sin las obras está muerta, no sirve. No, él tenía que enseñar y por eso dice que crecía lleno del Espíritu Santo y tenía una vida que era irreprensible y por eso podía enseñar. Ah, pero yo no soy así. No importa. ¿Te arrepientes de lo que haces? Sí. Ok, enseña que te arrepientes. Da el ejemplo. Porque las otras personas que ven el ejemplo necesitan la tercera parte, ser guiadas. No hacia ti. Realmente no eres sino profeta del Altísimo. En el caso, estoy hablando de Juan, no es sino profeta del Altísimo. Él no estaba guiando a las personas hacia sí mismo. A él le preguntaron, entonces tú eres quién? ¿El Mesías? ¿El profeta? ¿Eres? No, ninguno. No. A mí no me metan en ese cuento. Yo no soy nada de eso. Yo solamente les vengo a decir, arrepiéntanse. Vuelvan sus ojos a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Está aquí, cerquita. Cerquitica. Así que Juan lo que hizo con sus discípulos, es que cuando apareció el Señor Jesús y después de su bautismo, miró al Señor y le dijo, miren, síganlo a Él, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo he venido para que ustedes lo sigan a Él. Los tres componentes del profeta del Altísimo: enseñar, dar ejemplo y guiar hacia Dios. Ahora bien, eso me lleva nuevamente a Mateo capítulo 11, versículos 7 al 11. Voy a leérselos. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, de lino y cosas de eso? No. Esas vestiduras delicadas se llevan en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Y más que un profeta es este. Porque de él fue escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero en la primera vez yo les omití la parte que sigue, y esta parte que sigue es la que nos corresponde a nosotros. El más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Fíjense bien. Dice que ni uno solo que haya nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. Y luego dice que a partir de ahí, todos aquellos que pertenezcan al reino de los cielos son mayores que Juan el Bautista. Si tú tomas la responsabilidad de asumir que Dios es tu Señor, que Jesús es el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, que tú eres su siervo y lo que Él diga, eso es tu misma voluntad, entonces perteneces al reino del Señor Jesús.
eres miembro del reino de los cielos. Y si tú eres miembro del reino de los cielos, eres considerado delante de Dios como mayor que Juan el Bautista. Porque si tú llegas a aceptar que Jesús es tu Señor, escúchame bien, que Jesús es tu Señor, dejas de ser criatura para ser hijo. Dejas de ser discípulo para ser amigo. Dejas de ser hombre para ser familia de Dios, hermano de un primogénito llamado Jesús. Y con una misión especial, una misión que nos lleva a llamarnos Juanes, porque nuestra misión también es enseñar del reino de los cielos, enseñar del Mesías a los judíos, enseñar del Señor Jesús, obrar y vivir una vida de santidad y de justicia como un ejemplo para los que no lo conocen y guiar a todos aquellos que son nuestro prójimo a vivir en el mismo reino al cual nosotros fuimos llamados. Esa es la razón de nuestro existir. Estas cosas fueron las que aprendimos esta mañana en nuestro grupo y estoy muy agradecido con Dios por el grupo tan fabuloso que tenemos como iglesia, en el cual las ideas de Dios fluyen, wow, de una manera increíble. Quiero darles un abrazo y un mensaje de alegría, porque el reino de Dios está aquí. Gracias. Adiós.